Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en un podcast más, Volver a Dios, y hoy tengo el privilegio de tener, ¿verdad?, dos pastores. Siempre tenemos un pastor invitado, pero hoy tenemos dos pastores y tenemos como invitado a nuestro amigo ya, ¿verdad?, Pastor Arcadio de Nuevo Ideal Durango, ¿verdad? Y pues mi pastor Jesse, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo conocen, ya es de casa. Amén. Y pues qué privilegio. Y hoy traemos un tema muy bonito, muy importante, muy al día de poder entender lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿verdad? De que hay una cosa, pastor, que pasa que siempre le pregunto a los pastores y yo les digo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Cristo está pronto por venir? Y no ha habido un pastor que me diga, no, todos me dicen, estamos muy, pero muy cerca, más cerca que nunca. Así es. Y hoy ese será el tema, ¿verdad?, que estaremos hablando sobre, Amén. sobre la venida de Cristo. Me gustaría, pastor, darle la palabra, que usted nos comience en esta plática, que el Señor lo guíe, que el Señor nos dé esa dirección. Gracias, hermano. Bueno, pues gracias a Dios porque estamos aquí en este programa y queremos abordar un poquito, es uno de los temas más importantes, queridos amigos, hermanos, que se predica poco en la iglesia, que deberíamos enfocarnos mucho en ese tema, porque ese tema es la profecía, pues, más importante en los tiempos que vivimos, la venida de Jesucristo. Y hermano, yo quiero enfocarme en una palabra que dice en 1 Corintios capítulo 15, quiero ir a 1 Corintios capítulo 15, para que miremos cómo el apóstol Pablo nos habla ahí y nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 52. Amén. Dice ahí 1 Corintios 15, 51 al 52, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Parece ser aquí que al apóstol Pablo se le reveló cómo será la venida del Señor Jesucristo, qué pasará con nosotros, con nuestros cuerpos humanos, cómo va a haber una transformación, cómo va a haber un cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar para que nosotros seamos transformados, y dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, de que este evento profético que la Biblia habla se está acercando de una manera tremenda. Sí. Porque las señales de Mateo capítulo 24, que ya conocemos todas las señales, yo veo que una de las últimas señales es que dice el Señor que cuando la higuera brotan las hojas, debemos ver creer que el verano está cerca. Dice, y así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos enfocamos en la profecía de la higuera, que sabemos que es Israel. Como el 14 de mayo de 1948, Israel se hace nación en un día, como dice Isaías el capítulo 66, que en un día pariría la tierra una nación por todas. Y esa profecía de Isaías, hermano, que fue unos 550 años o poco más antes de Cristo, se le revela ahí al profeta Isaías de que Israel nacería en un día, y más de 2000 años después se cumple el 14 de mayo de 1948, y ahí comienza la cuenta regresiva de la venida del Señor Jesucristo. Y veo yo aquí en la Biblia que el Señor se está acercando a pasos agigantados, y el problema de mucha gente es que no conoce esta profecía, no sabe que realmente estamos viviendo esos tiempos. Nadie se está preparando para la venida del Señor. Casi toda la gente, ¿verdad? Dice la Biblia que estamos como en los días de Noé, es una de las señales. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. La gente no busca a Dios, la gente no está esperando al Señor Jesucristo. Y yo quiero compartirle aquí a toda su audiencia que es el tiempo de velar, de orar, de despertar, de saber que esta profecía de la venida de Cristo realmente está más cerca que cuando nosotros creímos. Sí. Amén. Posiblemente, hermanos, yo creo que el Señor pudiera venir hasta hoy mismo. Sí. Ya está cumplido Sí. todo. Hoy mismo, ahorita puede venir el Señor. Sí. Amén. Y si ahorita viniera en ese momento que estamos aquí compartiendo, nos desapareceríamos,
caerían sus lentes, caería el saco del hermano, caería todo lo que traemos al suelo y nosotros nos desapareceríamos. Sí. Y la gente diría, pues, ¿qué pasó aquí? Algunos dirán, no, pues que fueron los extraterrestres, los marcianos, ¿verdad? Los seres de otro planeta que nos llevaron, pero no. Eso es la venida del Señor Jesucristo. Así es. Amén. Una pregunta importante, ahí voy a preguntarle, me contesta Pastor Jesse y luego me contesta usted. ¿Quién se irá con el Señor? Y hay una pregunta que no nos gusta a veces entenderla, es ¿quién no se irá? Pastor Jesse. Amén. Pues la palabra es bien clara, ¿verdad? ¿Quién se Amén. va y quién se queda? No podemos dudar, Sí. ¿verdad? De quién se va a ir. Sabemos que los entendidos, y lo describe, ¿verdad? Daniel el capítulo 12, quiénes son los que se van a ir, también en Ezequiel. El profeta Ezequiel también en Primera de Tesalonicenses. Pablo describe, ¿verdad?, en una manera sobrenatural, ungido y dirigido por el Espíritu Santo, cómo va a ser y qué va a ser el proceso. Pero una cosa tenemos que entender, que son dos acontecimientos, la venida de Cristo y el rapto, son cosas distintas. Y eso es algo que tenemos que entender, porque muchos no entienden eso, Sí, porque sí, no sí. estudian Buen punto. sí, la palabra del Señor. Me gustan los puntos que tocó el pastor Arcadio, algo bien tremendo. Pero en cuanto a la venida de Cristo Jesús, es cuando Él pone su pie sobre esta planeta Tierra, regresa, se parte la Tierra en la mitad. Pero en cuanto a lo que se aproxima aquí pronto, creo yo que muy pronto se aproxima, es el arrebatamiento, de lo cual habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 4, Amén. 13 creo, 16 y 17. de que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, pero no pone pie sobre la tierra, entonces seremos arrebatados. Y algo bien tremendo que dijo usted, pastor, de Primera de Corintios, ahí habla de una transformación total. O sea, una transformación de la cual nos vamos, o nos lleva el Señor a una glorificación, podemos Amén. decir, Sí. ¿verdad? Claro. Una transformación de cuerpo. Porque nosotros no solamente vamos a ver a Cristo, pero seremos transformados de tal forma, de tal manera, que seremos tal como Él es. Amén. Y eso es algo que se tiene que estudiar y tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Y Sí. usted bien sabe que el poquito tiempo que vamos a estar hablando de estos temas es muy poco tiempo. Esto se requeriría hablar todo el año. sí, tiene ¿verdad? mucha tela de dónde ¿Tiene cortar. tiempo? Sí. Para Sí. todo el año estar aquí. Pero sí, es una transformación hermosa y bella. Y creo que esos que han puesto su fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Son uno de los que se irán. Y aún ahorita encontramos la escritura que lo dice, ¿verdad? Esa transformación. Pero lamentablemente hay muchos que se van a quedar. Sí. Y ese es donde sí se pone un poquito pesado y peligroso. Y por eso nosotros estamos aquí. Para dejarte saber, no tiene que ser así para tu vida, no tiene que ser así para tu familia. Una de las razones que Cristo Jesús vino la primera vez fue con relación del pecado, ¿verdad? Para borrar el pecado. Pero la segunda vez que venga, viene para traer juicio a esta tierra por cuanto no recibieron a Cristo Jesús. Entonces hoy te animamos, ¿verdad? Que pongas mucha atención. Pon mucha atención a lo que vamos a platicar en los detalles, ¿verdad? Porque te va a ayudar en tu vida espiritual si eres cristiano. Pero si no eres cristiano, ¿verdad? Nos gustaría que buscaras en la palabra del Señor, te busques ahora mucha información por medio de una profecía. Daniel, el capítulo 12, el verso 4, dice que la ciencia se aumentará, correrán de aquí para allá. Y lo vemos, ¿verdad? Uno de los señales del tiempo final. Entonces aprovecha toda la ciencia, toda la inteligencia que está saliendo
en los tiempos actuales para que puedas estar al corriente de lo que Cristo está haciendo, de lo que Dios está haciendo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo, preparando su pueblo, preparando a naciones, preparando gentes. Aún dicen, ¿verdad? Y he escuchado y he visto que muchos están teniendo experiencias sobrenaturales, personales, y les da un hambre, una curiosidad, ¿verdad?, para leer la palabra de Dios y todo lo que dice. Pero creo que para contestar la pregunta, son aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, serán los que irán y serán arrebatados de esta tierra. Entonces empiezan los 7 años de tribulación. Así y es. gran tribulación sobre esta tierra. Muy buena. Y me gustaría que siguieras con esa contestación, pastor, pero me gustaría que explicaras qué tan importante es el arrepentimiento para que yo pueda ser arrebatado. Amén. Claro que sí. La Biblia nos habla ahí en Mateo 24, el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que hoy estamos viendo en día, hermanos, yo veo que la gente no busca a Dios, no busca un arrepentimiento genuino en su vida. Yo veo que la gente realmente pues está viviendo sin el gobierno de Dios, sin la autoridad de Dios, sin su palabra. Yo veo que la gente no quiere tener un compromiso con Dios, porque al tener un compromiso con Dios, eso requiere un arrepentimiento. Y dice el Señor, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados para nadie. Entonces todo mundo necesitamos arrepentirnos, como dice precisamente Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está trabajando a marchas forzadas, hermanos, día y noche, tratando de convencer el corazón de la gente para llevarlos a un arrepentimiento genuino, porque eso es lo que nos va a provocar que nosotros estemos preparados para el encuentro con el Señor. Amén. Porque si nosotros pensamos, no, pues yo debo ser buena persona, o debo hacer buenas obras, o debo hacer esto, o debo pertenecer a tal religión o a tal grupo, eso no es lo que salva a una persona ni lo que lo prepara para el encuentro con Dios. Amén. Amén. Lo que lo prepara es que realmente haya un arrepentimiento genuino y una conversión genuina al Señor. Amén. Porque hay gente que está arrepentida pero no está convertida. Exacto. Por eso dice arrepentidos y convertidos. Amén. Ajá, amén. Entonces hay gente que es espectadora del evangelio, que viene a la iglesia y dice, qué bonito cantan, qué bonito oran, qué bonita palabra, pero nada más. No hay una conversión genuina. Así es. Y el Señor Jesucristo puso un énfasis, hermanos, en las 10 vírgenes. Sí. 5 de ellas se fueron, 5 se quedaron. Amén. Pero ahí en Mateo pone también otro, se puede decir, otra ilustración. 2 estarán en un molino, el uno será arrebatado, el otro será dejado. 2 estarán en una cama durmiendo, el uno será dejado, el otro será llevado. Pero si los 2 creen, pues los 2 se van. Pero aquí se requiere, es muy importante, que haya un arrepentimiento, pero genuino, porque la salvación es personal, ¿verdad? Amén. Eso no es porque soy hijo de un pastor o porque ya mi abuelita era muy buena y por ella. No, cada uno debemos tener un encuentro personal con el Señor y aquí se requiere realmente arrepentimiento. Amén. Sí. Si no hay arrepentimiento, mire, aunque la gente diga, es que yo pertenezco a este grupo, es que yo soy... Es más, yo creo, hermanos, así firmemente, que cuando venga el Señor Jesucristo, aún algunos pastores se van a quedar aquí. Sí, sí. Sí. Es tremendo decirlo, sí, pero es sí. la verdad. Porque hay pastores que no trabajan por amor, o no, realmente es como una profesión para ellos, no es una pasión. De decir, bueno, pues yo le sirvo a Dios porque soy nacido de nuevo y con mucho amor. Y hay muchos cristianos que, entre comillas, a cristianos se van a quedar también. Sí. Eso es triste, porque no han tenido una conversión y un verdadero arrepentimiento. Amén. Y creo que ahorita acaba de pisar muchos callos, ¿verdad? Escuché los ouch, ¿sí? O sea, porque realmente no se está enseñando esto. Sí. 1/3 de la Biblia es, o más, digo yo digo que es más, prácticamente toda la Biblia es profética en naturaleza.
Sí. Amén. Entonces, y la palabra nos enseña que nosotros no debemos ser ignorantes en Amén. cuanto a eso. Así Y es. sabemos que Pablo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses dice que vamos a estar en tiempos peligrosos. Y tocó un punto bien tremendo, el arrepentimiento genuino, ¿verdad? El arrepentimiento genuino carga en sí o lleva en sí promesas, ¿verdad? Amén. O sea, se te abre la cortina a las revelaciones de la palabra de Dios. Porque Amén. cuando no hay un arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo no puede abrir aquello porque no haya una promesa guardada en el corazón de esa persona. Así ¿Sí me es. explico? Porque se hace como quien dice un pacto, Así ¿verdad? es. Cuando uno se arrepiente genuinamente, el Espíritu Santo ve el corazón, que es genuino, es arrepentimiento. Entonces empieza a trabajar con el corazón de ese creyente, de esa persona, de tal grado que le empieza a revelar las escrituras. Amén. Lo lleva a conocer lo profundo de Dios, Amén. como dice la palabra del Señor. Si es posible. Sí, hermano. No es posible conocer lo profundo de Dios sin el Espíritu Santo de Dios, porque es el que nos lleva a conocer esa profundidad de Dios, lo cual motiva. Anima, porque la profecía usted sabe que anima, fortalece, bendice, Amén. levanta. Yo hay veces que está dando un Gloria a poquito aflojito en el ánimo, en la fe, pero escucho y aún miro, ¿verdad? Sí, La hermano. condición del hombre. Así Usted es. acaba de hablar, el arrepentimiento genuino, la condición del hombre tiene mucho que ver, o sea, con todo esto. Amén. Y como dice en Primera de Timoteo, el capítulo 3, en el verso 1 y 2 y en adelante, ¿verdad? La cual habla de la condición del corazón, la condición del ser humano. Sí, hermano. Es bien clave y bien importante. Amén. Porque ahora vivimos en una época donde la gente es más ruda que cualquier otro tiempo. Yo no sé, no viví en otro tiempo, pero los tiempos antiguos se pedía perdón. Se abría una puerta para el prójimo. Compartían comida, compartían cosas, ¿verdad? Pero ahora la condición del corazón es egoísta, ¿sí o no? Sí es. O sea, y aquí nombra Pablo, ¿verdad? Unas cosas, pero voy a leerlo desde el primero. Dice, también debes saber esto, hay que tomar la palabra como Amén. nos la explica, como nos la dice, ¿verdad? Debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, y eso lo vemos en las redes sociales. ¿Sí me explico? O sea, va aumentando, o sea, un selfie aquí, otro selfie por acá. Yo me quiero ver aún, como dijo usted, pastores. ¿Sí? Yo soy la estrella de la película, como quien dice, ¿verdad? O sea, mírenme a mí, mí. Y ya lo vemos aún, y eso es algo dentro de la iglesia. Amén. No estamos hablando del mundo, el mundo hace su cosa porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales Amén. de Dios porque para Sí él son es. locura. Correcto. O sea, ese es el mundo, pero dentro de la iglesia, pastor. Sí. Ese es donde esto está aconteciendo. Sí. Amadores, o sea, así mismo somos egoístas ahora, lejos del fruto del Espíritu Santo. Son pocas iglesias, podemos decir, y pocas personas que muestran el fruto del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Lo que muestran es los frutos de la carne, ¿sí? O las obras de la carne. Entonces sigue diciendo que Dios simplemente por fe recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Punto, hablar un poquito de esto. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, ¿así? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, vemos allí la condición del corazón y Pablo le está hablando a la iglesia. Sí, y esa es la condición hoy en día. Sí, así Pero esto nos debe de motivar como pastores, como líderes, ¿verdad? De seguir predicando la palabra del Señor, porque ya la venida del Señor está cerca. Y es lo que está hablando Pablo. Mira, esta va a ser la condición del hombre, de la iglesia, antes que regrese Cristo Jesús. Así es. Amén, amén. Hay un punto que a mí me gusta llamarle: sin arrepentimiento no hay arrebatamiento. Amén. ¿Verdad? Es algo
importante, porque a veces hablamos mucho del arrebatamiento, pero no predicamos ese arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Ya vimos que va a haber un arrepentimiento, ya vimos que va a haber señales, ya vimos que estamos muy cerca, pero me gustaría ahora llevarlos al otro extremo y me gustaría que me platicaran, que me comentaran, ¿qué pasa con los que no se arrepintieron? ¿Qué pasa que cuando ya estemos en ese arrebatamiento, qué va a pasar con las personas que no se van a ir en el arrebatamiento? Bueno, hermano, yo pienso en esa gente porque no va a tener excusa, porque ya ahorita el evangelio está predicado en todas las naciones. Sí. Es una profecía también de Mateo y será predicado este evangelio a todas las naciones, pero dice un punto importante, para testimonio de ellas. Entonces, ya la gente ya conoce el evangelio y la Biblia dice que necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero yo no puedo recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y seguir viviendo en mi mismo pecado. Sí. Aquí se necesita realmente ese arrepentimiento que nosotros estamos abordando. Amén. Y necesitamos realmente nosotros entender que este listado que ahorita el hermano habló ahí, todas esas características Sí. que está hablando, nosotros, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Entonces necesitamos hacernos un examen a ver si nosotros realmente de verdad hemos creído. Amén. Si de verdad hemos nacido de nuevo, Amén. se tienen que ver evidencias. Tiene que haber fruto. Fruto, evidencias. El adúltero deje el adulterio, el fornicario deje la Santo, fornicación, amén. el ladrón deje de robar, el asesino deje de asesinar, el mentiroso deje la mentira, el drogadicto deje la drogadicción, etcétera. O sea, se tiene que ver una evidencia de que de verdad estamos esperando a Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que usted me dice que no se arrepintió? Pues lamentablemente aquí se va a quedar a sufrir la gran tribulación, que ahorita mi hermano hablaba de los 7 años, que es la semana 70 de Daniel, Sí. que habla Daniel 9:27. Entonces se van a quedar aquí a sufrir hambre, guerra, peste, muerte, persecución. El anticristo los va a sellar y va a haber un caos horrible. Pero aquí la respuesta, ¿habrá oportunidad en la gran tribulación a la gente que no quiso de Cristo en este tiempo? Amén. Es una pregunta muy importante, Sí, hermano. sí. ¿Y sabe qué, hermano? Ahorita estamos bajo la gracia. Ahorita la salvación, mire, no cuesta, es un regalo de Dios. Exacto. Ahí está. El arca de Noé siguió abierta, hermano, hasta que Dios la cerró. Sí. Dice la Biblia que cuando Noé entró al arca, le dijo, entra Noé, y metió a todos los animales y su familia, y duró 7 días más, hermano, con Noé adentro y su familia, para que el arca se cerrara. Hubo un tiempo de gracia para que alguien pudiera entrar. Nadie quiso, hermano. Nadie entró. Y ahorita en ese tiempo, exactamente así estamos. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios y no quiere la gente venir a Cristo. Entonces, ¿qué pasará con esa gente? Aquí se va a quedar a sufrir. ¿Habrá salvación? Sí, en la gran tribulación yo creo que va a haber salvación, porque los 144,000 sellados predicarán y los 2 testigos, que creemos que es Elías y Moisés posiblemente, van a predicar, pero se va a ganar más gente allá en Medio Oriente que acá en América. Más gente Sí. para aquel lado. Sí. Pero ahí sí va a costar la salvación. Sí. Pastor. Creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios y entendidos de la palabra del Señor, entendidos de Dios, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, Sí, hermano. así como es. ¿sí? Amén. Lamentablemente la palabra del Señor ha sido adulterada de tal forma que la gente no se está preparando. Y si la trompeta no suena, ¿verdad? ¿Cómo se preparan para la guerra? Entonces la responsabilidad realmente no cae en el mundo, sino en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra. Y es una exhortación para nosotros. Amén. Una exhortación para ti hoy en este día, ¿verdad? Para que empieces a estudiar. Si no tienes tu entendimiento de lo que es lo profético, empieza a estudiar. ¿Sabe qué? A un hermano como el hermano puedes invitarlo para que vaya a tu iglesia, ¿verdad? Y explique, porque sí tiene bastante conocimiento de la palabra del Señor. Mucha gente cuando tú le hablas, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel, es como si le estuvieras hablando, ¿verdad? De los ratones en
en la luna, no sé, ¿verdad? Algo viene en entonces, porque la palabra es clara, ¿sí? Cristo Amén. viene. Amén. Él no retarda su Dios. promesa como algunos tienen por tardancia, sino que es paciente para con todos. Amén. O sea, y por eso no ha venido el Señor, porque es paciente, está esperando que tú te arrepientas, lo que estamos hablando hoy en este día. Amén. Y no solamente te arrepientas de tu pecado, pero ¿sabe qué? Recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, donde se te da la revelación de las cosas por venir. Esas cosas que ya vienen. No tienes tú que pasar, la palabra nos enseña, ¿verdad? Que no tienes que pasar por la tribulación. Amén. No tienes que pasar por aquella tragedia, aquellas cosas que van a acontecer. Y sí, va a ser un periodo de tiempo por 7 años, algo terrible. Tú no quieres ver tus hijos en esa tribulación, no te quieres ver a ti. Me gusta lo que dice aquí en Daniel el capítulo 7, dice, 12, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Así O sea, es un aviso, ¿verdad? O sea, Amén. sabe que jamás ha habido algo o esto, ¿verdad? Que viene a esta tierra. Esas cosas terribles, ¿verdad? Los terremotos es solamente un aviso. La condición del corazón es solamente un aviso. Todavía no llega el fin, todavía no llega ese tiempo. Hay tiempo para arrepentirte, hay tiempo, o sea, ¿verdad? Para reconciliarte con Dios, porque tú eres y nosotros somos enemigos de Dios cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero qué bonito la oportunidad que Dios nos da hoy en este día de arrepentirnos genuinamente, así como hablamos, genuinamente de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y te vas a evitar de muchos peligros, de muchas maldiciones. Y no solamente eso, pero vas a abrir la puerta a mucha bendición. Amén. Y mucha herencia en el nombre Amén. de Cristo Jesús. Porque cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos verdaderamente, vienen en nuestras vidas promesas de las cuales Dios hizo a nosotros. Porque aún la venida del Señor es una promesa. Amén. Y las promesas del Señor son siempre en Él, sí Y amén. y amén. Amén. O Él dice, ¿vas a venir? Sí, amén. Entonces, hoy en este día, creo, si tú estás viendo este video, es porque Cristo te está hablando. No Amén. nosotros, ese Sí es el es. Espíritu Santo invitándote, porque la palabra está llena de invitaciones. Venid a mí, venid luego y estaremos a cuenta. Yo lo que quiere el Señor, que tú vengas al Señor y te pongas a cuenta con Él, ¿verdad? Amén. O sea, arréglense allí las cosas. Él es justo y Él te va a dar más de lo que Él recibe de ti. Gloria a Amén, Dios. amén. Quiero llevarlos a un punto todavía más profundo, un punto que a veces no predicamos tanto, no enseñamos tanto, y la gente empieza a ignorar mucho. ¿El infierno es real? Sí. Me gustaría Claro que me que sí, diera sí su es. punto, Pastor Arcadio, luego Pastor Jesse, y luego vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús Amén. para poder evitar esto. ¿Qué piensa del infierno? Amén. El ¿Qué Señor- dice la Biblia más bien? Señor Jesucristo dice ahí en San Juan 3:16, que todos conocemos ese versículo, pero no leemos más abajo el 17 y el 18. Ahí en el 17 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, allí nos está hablando de una condenación. Y la gente piensa, hermanos, que cuando uno muere, pues ya todo acabó ahí. Físicamente sí, pero sigue vivo el alma, sigue vivo el espíritu. Y el Señor Jesucristo lo explicó ahí en Lucas capítulo 16, versículo 19, con la historia del rico y Lázaro. Entonces ahí explica, y no es una parábola, porque una parábola Dicen que es la un única que ejemplo. no es parábola en todas esas. Exacto. Es una historia real, no es un ejemplo, es una historia real. Sí. Entonces el Señor describió, y en la Biblia, en los evangelios, habló más del infierno que del cielo. O sea, quiere el Señor pues alertarnos, ¿verdad? Correcto. De que cuando una gente muere, realmente existe un lugar de tormento, y no porque Dios lo quiera mandar allí, ni porque Dios sea malo, sino porque uno mismo escoge el lugar. Pero el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, mas sin embargo es el destino para la gente que todavía no quiere aceptar a Cristo. Hay gente que habla muy a la ligera, hermanos, y le pregunto, oiga, el día que usted muera, ¿a dónde va? Y dicen, yo me voy al infierno, ahí. Ay, ay, ay. O sea, hablan como que no hay tanto problema. Sin conocimiento. Pero el rico que estaba en el infierno decía, Padre Abraham, manda a Lázaro
para que toque, ¿verdad? Su dedo en agua y moje mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Sí. Y cuando el rico se da cuenta de que no puede venir Lázaro a él, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, del lugar de consolación y del lugar de tormento, no se puede ir a ningún lado. Entonces, ahí está una declaración del rico. Una clave. Manda pues a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan a este lugar. Mire, hermano, Correcto. mire, con esa palabra yo me pongo así. Sí, claro. Se me enchina la piel, Sí. porque yo puedo imaginar una oración fuera de tiempo y fuera de lugar. Sí. Él desea que sus 5 hermanos no vayan allí. Yo le aseguro que toda la gente, con mucho respeto lo digo, la gente que nos esté escuchando, hay gente que se le muere un ser querido y cuando se le muere dice, ya está descansando en paz. Déjenme le digo, amigos, con mucho respeto, con mucho amor de Dios, si su familiar no tuvo un encuentro con Cristo, si no se arrepintió de corazón y no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, no está descansando. Y su familiar que está en el infierno, no lo decimos nosotros, la Biblia lo dice, que el que no cree en Cristo es condenado y es condenado en el infierno. Entonces su familiar desea con todo su corazón que Dios le dé otra oportunidad de venir del infierno, resucitar y decirle a su familia, ¿saben qué? Es real el infierno, es real. Y Jesucristo vino a salvarnos del infierno, de la condenación del infierno. Entonces, el infierno no es simbólico como muchos creen. No. Es un lugar donde el alma, donde el espíritu están siendo atormentados y es un tormento horrible. Que el Señor no quiere que nadie vaya ahí. Es cierto. Dice que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Amén. Sí. Pastor, ¿qué ¿Qué te- piensa del infierno? Del infierno. Que no quiero ir allí. Que no, sí, la primera cosa, ¿verdad? Que- Amén. No solamente yo, ¿ok? O sea, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, Ajá, Amén. Correcto. ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él Amén. Así ha es. declarado Sí, mi hermano. sobre su palabra Gloria a y en Dios. su palabra. Y algo bien tremendo, o sea, la palabra nos enseña, no temes a ningún hombre, sino teme a aquel que puede echar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Así es. O sea, ¿quién tiene la capacidad? ¿Y por qué? La Sí. pregunta es, ¿por qué yo tengo que pagar? No es que tú tienes que pagar por aquello, no tienes que. Mire, el infierno fue hecho, lo dijo el hermano, ¿fue hecho para quién? Para Satanás Y sus ángeles. y sus Así ángeles, ¿ok? Es un, vamos a decir, es como un basurero, donde allí sufrirán tremendas pérdidas. Así es. El cuerpo y el alma. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero Dios no quiere que tú vayas allí. Quiere que tú evites. Por eso la cruz. Por eso el sacrificio en la cruz. Para que nosotros no... Porque mucha gente le echa la culpa a Dios. Como un Dios justo, un Dios amoroso, manda gente al infierno. No es que Él manda gente al infierno. ¿Ok? Así es. Sino que uno decide. ¿Verdad? Aquí en esta tierra, no cuando en un purgatorio, un lugar donde decide uno nos pueden sacar, no, aquí en la tierra tú decides dónde tú quieres ir, lo mencionó el pastor Arcadio y lo menciona la palabra del Señor, Amén. son 2 caminos, Gloria a Dios. el camino a la perdición y el camino a la vida eterna, con las promesas, las herencias en Cristo Jesús. Entonces la decisión es tuya, no de Dios. Dios ya hizo todo lo que iba a hacer para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Amén. Aún nos advierte, no vayas allí. Nos da las herramientas, su palabra, para que no vayamos allí. Amén. Nos cubre con su amor para que no vayamos allí, porque el amor de Dios cubre multitudes de pecados. Amén. Entonces cubre, y el tiempo que tú has pasado en este mundo, y has visto varias veces en tu vida, quizá tuviste un accidente, pero no moriste. Es porque Dios tiene paciencia. Y es que Dios te ama. Y no quiere que nadie se pierda hablando del infierno, sino que tú procedas al arrepentimiento. Amén. Ese arrepentimiento lleno de promesas, lleno de gracia, misericordia. Y puedes evitar hoy en este día tu vida que vaya al infierno y tus hijos. Porque la palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Porque tú te conviertes en una luz en esa casa. Tú te conviertes en una luz de Dios
en ese hospital, en esa cárcel, en ese lugar donde tú te encuentras hoy en este día. Y tú puedes estudiar y recibir el rema de la palabra del Señor en cuanto a este tema y empezar a hablarle a tus hijos. Yo créame que yo no quiero que mis hijos vayan allí. Correcto. No quiero que mis nietos vayan allí. No quiero ni que mis enemigos vayan a ese lugar. Porque el pastor aquí habló de Lázaro y el pobre, ¿verdad? El rico y Lázaro. El rico, El rico digo. y Lázaro. Y dijo algo bien tremendo, que pedía agua. ¿Por qué pedía agua? O sea, porque en ese lugar hay muchas cosas que no hay aquí en esta tierra. Hay muchas cosas allí, por ejemplo, esa sed. Es una sed perpetua. Que jamás, jamás, jamás recibirás una gota de agua. En Daniel el capítulo 12 dice esto. Claro, o sea, lo dice bien claro. Que en aquel... Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow. Así En es. ese lugar Así es. hay confusión perpetua. ¿Nunca te has encontrado en un lugar donde estás confundido? Imagínate eternamente y para siempre, porque el castigo del infierno no es 20 años. Es una cadena perpetua, es una cadena eternamente y para siempre. Separado, es la segunda muerte, como lo describe la palabra del Señor. Muerte significa separación. ¿Separación de qué? Así es. Separación del Dios eterno que te crió. Amén. Pero no te crió para ese lugar. Te crió para que gozaras de los frutos del Espíritu Amén. Santo eternamente y para siempre. Te quiere rescatar hoy en este día. Y solamente es, que amén. tú confieses a Cristo como Señor y Amén. Salvador de tu vida. ¿Para qué ir a un lugar que no fue hecho para ti? Y no fue hecho para nosotros. ¿Para qué ir allí cuando no tienes que? Es simplemente obedecer, arrepentirte, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces no solamente serás tú rescatado del infierno, pero también ahora tienen una oportunidad grande a través de tu vida para tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus enemigos. Amén. Amén, Amén. amén. Hemos visto el punto, ¿verdad? Del tema es Cristo viene pronto, sabemos que viene un arrebatamiento y hemos entendido, pues, gracias a los dos pastores que nos han explicado que es muy importante el arrepentimiento. Ya nos han explicado cómo el infierno es real, es algo que no nos gusta escuchar, es algo que no nos gusta que nos enseñen. Es un tema que uno dice, ay, no, eso no me interesa, pero sí nos interesa. Pero hay una clave que nos falta y con esa queremos cerrar, es hay esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Pastor Arcadio, ¿cuál es esa esperanza que Cristo Jesús necesitamos? Y lo que está hablando Pastor Jesse es, ¿cómo aceptamos a Cristo para que la gente pueda asegurar que nos vamos a ir en ese arrepentimiento y que necesitamos asegurarnos de que hay un arrepentimiento genuino para no pagar las consecuencias en el infierno, sino las consecuencias en Cristo Jesús? Amén. La Biblia dice, queridos amigos, hermanos, que el Señor nos quiere atraer con cuerdas de amor. Ajá, qué bonito. Amén. No nos quiere traer, como dice el Salmo capítulo 32, versículo 7, te haré entender el camino que debes andar. Ajá. No seas como el buey o el mulo sin entendimiento, Santo. que han de ser sujetados con cabresto y freno. O sea, a fuerza, Dios no quiere eso. No, Él no. quiere cuerdas de amor. Y Dios está dando la oportunidad grande a todas las personas, a todo el mundo. todos. No solo los mexicanos, los americanos, canadienses, europeos, judíos, árabes, chinos, coreanos. El Señor está haciendo un llamado a la salvación a todo el mundo y le está dando una oportunidad y le está diciendo, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor está ofreciendo una salvación eterna y está dando un regalo y los brazos de Cristo siguen abiertos Amén. para toda la Gloria a gente, Dios, sí. para toda la gente. wow. Él está Amén. esperando en ese tiempo que la gente pueda escuchar lo que Él está ofreciendo. Él está esperando que la gente, dice el Señor que con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor está ahorita haciendo un llamado para que la gente se dé cuenta que sí hay esperanza, sí hay salvación, sí hay oportunidad ahorita en vida, Amén. porque el Señor
está esperando que uno verdaderamente le crea a su palabra. Y yo creo, hermano, de que esta transmisión, este mensaje en este podcast, yo sé que va a impactar el corazón de alguien para que se dé cuenta que el Señor no juzga, no condena, no critica, no señala. Él sigue esperando y cada día trata de enamorarnos a nosotros. Nos da salud, nos da comida, nos protege. O sea, Él nos muestra su amor, pero Él no quiere que nosotros nos conformemos solamente con esta vida. Estar viviendo felices aquí 80 años. Esta vida es corta, hermanos. Sí. Él quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos a su lado. En San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor está así, enamorado, ¿verdad? Apasionado. Nos anhela celosamente, dice, a través de su Espíritu, para que nosotros vengamos y seamos salvos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Y hoy es la oportunidad en este día. Amén, amén. Pastor. Muchas veces nosotros como cristianos, nosotros como pastores, que ya tenemos tiempo, un tiempecito, ¿verdad? Sí, en el Evangelio, realmente se nos olvida lo que se nos dio. Y el consejo del Señor es en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Lo debe de saber. Pero lamentablemente ignoramos esto. Sí, o sea, yo vengo pronto. O sea, en un cerrar y abrir de ojos, ¿verdad? Y aquí yo vengo pronto. ¿Y qué es el consejo del Señor? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y cuál corona? La corona de vida, la corona de justicia. O sea, las coronas que están preparadas para nosotros. Y te hablo a ti ya cristiano. Te hablo a ti, ¿verdad? O sea, empieza a examinar. Hablamos de una autoexaminación. Examina tu vida. ¿Sabes que si estás en un pecado secreto, hoy en este día arrepiéntate? Estoy hablando a esos que ya conocen de Cristo Jesús, que ya caminan en las promesas de Dios, que ya caminan, ya disfrutan, ¿verdad?, de los bienes, de las bondades de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Te estoy hablando a ti, ¿verdad? O sea, no deje que nadie robe lo que Dios te ha dado. Dice esto bien tremendo porque ya están las promesas. Al que venciere, porque se requiere vencer. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que pasar tribulación, pasar angustia, pasar cosas en nuestra vida que a veces como que nos provoca desanimarnos, ¿verdad? Para seguir con Cristo. Sí. A lo menos a mí me pasa, ¿verdad? Y me ha pasado. Pero estas promesas, cuando yo las leo, me emocionan. Claro. Como dice, lo miro bien emocionado, Cristo viene. Y sí. Porque está llena de la palabra de promesas, la venida del Señor para nosotros como creyentes. Dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. O sea, qué tremendo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Imagínate, en los eternos cielos, ¿verdad?, caminando nosotros con el nombre de nuestro Dios. Amén. Eso es algo precioso. Gloria o sea, son promesas que Dios nos ha prometido a nosotros, los cuales vamos a recibir. ¿Y por qué no en este día, verá, empieza a estudiar las promesas de Dios? Eso te va a animar. Y mira las consecuencias del infierno y pésalos. Pesa que vas a recibir en el infierno. O sea, una sed perpetua, confusión perpetua y muchas otras cosas. Un infierno, una llama que nunca se va a apagar. Un tormento terrible. O sea, lo que va a acontecer allí. Estudia eterno, imagínense. O sea, si una quemadura de voltear la tortilla, ¿verdad? Cuando voltea, si se ha quemado cuando voltea la tortilla, ¿verdad? Yo no como tortillas, pero pan. Pero cuando uno come, ¿verdad?, voltea la tortilla y se quema y imagínate todo el cuerpo, y no solamente el cuerpo, pero el alma también. Así es. Cuando, no sé usted si ha experimentado esto, sentir una aflicción en el alma. Sí, hermano. O una corrección del Señor en el alma, porque Claro. corrige el alma. Claro. Corrige el alma, es donde corrige el Señor en el alma, duele. Sí. O cuando uno siente temor, lo siente en el alma. Es lo que se va a sentir en el infierno. Entonces pesa, examina esas dos vidas, porque son eternas.
eternamente en el infierno, separado de Dios, y un Dios bueno, un Dios hermoso, un Dios que te espera hoy en este día. Amén. Que tú te arrepientas y recibas Cristo Jesús. Esto no es algo elaborado, que Dios simplemente por fe recibirá a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida y serás salvo. Amén. Y recibirás esas promesas de las cuales nosotros te hablamos, no solamente en esta tierra, pero en la vida venidera. Esa vida que Dios promete para ti, esa vida que Dios quiere para ti. Entonces retén lo que Dios te ha dado, guárdalo, cuídalo, protégelo. Así como ese corazón nuevo que Dios ha depositado en ti, guárdalo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén. Por cuestiones del tiempo vamos a ya tener que cerrar, pero es algo que nos emociona a todos, ¿verdad? Y hay mucha tela Amén. de dónde cortar, hay muchas cosas. Y quiero cerrar con este versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es algo muy importante porque hay muchos que piensan como, esto lo vengo oyendo desde que era niño. Sí, pero el Señor está esperando, está siendo paciente para que todos procedan a ese arrepentimiento. Amén. Hay veces que nosotros egoístamente pudiéramos pensar, sí, ojalá que el Señor ya venga ya y nos lleve. Sí, pero hay otros que todavía necesitan esa oportunidad. Amén. Y para esos Cristo está Amén. siendo paciente. Quisiera leer la oración de fe, ¿verdad? Y después no sé quién de los dos me quiere terminar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y repita conmigo ahí a través de su teléfono, de su televisión o del audio que usted está escuchando. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Creo que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Por fe, en este momento te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, confiando que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Amén. Pastor Arcadio, despídanos con una oración para que pueda esa gente afirmarse y tener esa confianza de a dónde va. Amén. Claro que sí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios mío, estamos tan contentos, Señor, de poder transmitir este mensaje que es el Evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación para todo aquel, Dios mío, que hoy ha depositado, Señor, este tiempo en su vida, que es invertido con esta información de tu palabra. Yo te ruego que bendigas a todos aquellos que te han aceptado como su Señor y Salvador, que tú los guardes en el hueco de tu mano, que les abras el entendimiento, Señor, que realmente haya habido un nuevo nacimiento para que puedan entender, Dios mío, y tu Espíritu Santo ya dentro de sus corazones, Señor, los pueda guiar a la verdad, los pueda guiar a la justicia. Y Dios mío, yo te pido que obres poderosamente, Señor, para que cada vez que se oiga tu palabra, Señor, por medio de este programa, Señor, impacte los corazones, Señor, y vengan a tus caminos, Padre amado, y sean salvos, Padre. Porque está a punto de venir tú por nosotros, pero se tiene que cumplir el número de los redimidos, el número de los salvos, para que tú vengas, Señor. Yo te pido que este mensaje llegue a todas las naciones, Padre amado, y que todo aquel que vea esta predicación, este mensaje, Señor, lo pueda compartir, Padre, para que muchos sean salvos. Te pedimos tu bendición y te damos gracias, Señor, por esta decisión que cada uno de nuestros amigos han hecho desde donde están. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, Amén, amén, todos amén. juntos, Cristo viene. ¡Cristo viene! Amén.